Muy buenas tardes, sean bienvenidos al Ateneo en esta sesión que se lleva a cabo con el Aula de Cultura del Diario Montañés, que tenemos como invitado a Iñaki Ezquerra, un gran escritor, un gran poeta y sobre todo, creo yo, que una persona que ha sabido defender también los principios en unos tiempos en los que ahora mismo no son fáciles de defender, pero mucho menos en los años de plomo en el País Vasco. Iñaki Ezquerra es un bilbaíno que es articulista, poeta, escritor en general y un activista que ha defendido siempre en el País Vasco la Constitución española y que es uno de los fundadores del Foro de Ermua. Licenciado en Ciencias de la Información por la Autónoma de Barcelona, ha sido director de diferentes cursos de verano, algunos aquí en Cantabria, ha dado numerosísimas conferencias, es un colaborador como articulista de diarios como el ABC o el Correo de Bilbao, ha intervenido en muchísimos programas de radio con Luis del Olmo, con Carlos Herrera, miembro del Consejo Social de la Universidad del País Vasco y una persona muy, como digo, muy comprometida con su entorno y con sus gentes. Pero, sobre todo, y además hoy que nos presenta un libro, nada menos que 100 sonetos, escritos por él, es un gran poeta que tiene pues del orden de más de media docena de libros de poesía publicados, desde Mítica, del año 78, hasta 100 sonetos de la vida entera, que se presenta hoy aquí, y que, como indica su título, son nada menos que 100 sonetos. Tiene también novelas, El zumbido, La caída del caserío, Historias de amor y de odior, y ha entrado también en un género muy diferente como es el ensayo. Estado de excepción, publicado en Planeta, Eta Pro Nobis, también en Planeta, Sabino Arana o la sentimentalidad totalitaria, Exiliados en democracia, de Ediciones B, Los totalitarismos blandos en la esfera de los libros y un larguísimo etcétera. Su trayectoria, lógicamente, ha estado marcada por el asociacionismo cultural y social en el País Vasco. Durante los años 80 y 90 desarrolló una gran actividad cultural en las provincias vascas y además es uno de los fundadores del Foro de Ermua. Su enfrentamiento y su beligerancia con los terroristas en sus artículos en prensa y el activismo asociativo le llevó a ser colocado entre los objetivos de la banda criminal ETA y aparecieron algunos seguimientos por parte de algún comando, lo cual le obligó a tener que vivir con escolta durante algún tiempo, cosa que no es nada agradable. Ha participado en numerosas concentraciones en favor de la democracia y de la Constitución y tiene también, como no, un largo historial de premios y condecoraciones. Fue el ganador del concurso en su edición 24 de Cuentos de Ciudad en San Sebastián, con un relato titulado El celador de la Sala 8, Premio Euskadi de novela Pío Baroja del Gobierno Vasco, Premio Euskadi de Poesía Alonso de Ercilla, también por el Gobierno Vasco, beca a la creación literaria del Instituto de Cultura en la modalidad de narrativa
Premio Euskadi de Poesía Alonso de Ercilla, Premio de Periodismo del Correo por sus artículos en prensa, Medalla de Orden del Mérito Constitucional y es también poseedor de la encomienda de número de la Orden del Mérito Civil. Y esta tarde ha tenido la amabilidad y la generosidad de venir a Santander para hablarnos de poesía y nada menos que de un libro, 100 sonetos, que por cierto se está vendiendo en la entrada y que estoy seguro que después estará encantado de firmar ejemplares a quien lo desee. 100 sonetos que van a dar paso ahora a la intervención de Iñaki Ezquerra. Y como siempre nos acompaña hoy aquí Javier Menéndez Llamazares, crítico literario del Diario Montañés, escritor, articulista, que va a mantener una conversación con él y después ustedes también podrán hacer alguna pregunta si lo desean. Yo ya sin más, Javier, adelante. Muchas gracias, muy buenas tardes. Me imagino que cuando han venido se habrán sorprendido un poco de que este acto, aunque parezca una presentación, en realidad es una conferencia, ¿no? Es una conferencia que Iñaki ha querido titular La poesía en los tiempos del populismo. Bueno, esto parece una contradicción, pero no lo es tanto. Sobre todo porque en cuanto cojan el libro, bueno, casi no va a hacer falta pasar de la portada para ver que son 100 sonetos. 100 sonetos. En el siglo XXI, año 2023. O sea, el último está fechado en el 22. Bueno, esto tan clásico que parece pues retroceder al siglo de oro, en realidad vamos a comprobar dentro de nada que es mucho más moderno de lo que parece. Y contra todo pronóstico es además una completa rebeldía contra muchas cosas que rigen y sobre todo contra las formas sociales y ciertos movimientos en los que nos estamos, bueno, pues nos vemos todos inmersos desde hace muchos años. Vamos a hablar un poquito de lo que es el populismo y vamos a hablar también de los sonetos y de por qué los sonetos. Y aprovechando que le tenemos aquí, pues vamos a hacer una especie de conferencia coloquio en la que yo le voy a ir tirando un poquito de la lengua, que no va a hacer falta, porque enseguida verán que Iñaki tiene el don de la elocuencia y también espero que vosotros colaboréis y al final, entre todos, bueno, pues consigamos ver su visión y pensemos y repensemos un poco qué sucede en nuestro mundo actual, desde el ámbito de la cultura, pero también desde el ámbito de la política y de la sociedad. Yo hace unas semanas, bueno, un par de meses, cuando leí el libro, yo creo que fue al principio del verano, enseguida me di cuenta de esta contradicción, ¿no? De encontrarnos un libro de sonetos en el que además los sonetos no hablan de Violante, no hablan del siglo XVII, sino que hablan de nuestro mundo de hoy día. Bueno, incluso ya verán cómo es capaz de reconvertir a Daphne en vez de... bueno, la reconvierte en una Vespa, que ya es un milagro. Ya es un milagro moderno o posmoderno, tecnológico, no sé si... Bueno, un milagro del siglo XX, digamos. El siglo XX. Del siglo XX. Pero hablaba en mi crítica para el periódico de que lo que nos propone Iñaki es una especie de escape room, ¿no? Ese juego que ahora está tan de moda, de buscar una pequeña puerta de salida de un mundo que se nos muestra muy hostil, ¿no? Él habla en concreto, dice que es una realidad hostil y premeditadamente prosaica. Bueno, aún más, dice que es necesario escribir poesía en esta época en la que lo que marca la actualidad es el deterioro de la vida pública, la política basura, la chapuza, la crisis económica, la barbarie de los yuppies, el sálvese quien pueda y la demagogia ruidosa de las alternativas populistas. Yo creo que no puede haber, en principio, ideas más contrapuestas que la poesía y el populismo hasta que pasamos a la práctica. Enseguida nos va a contar Iñaki dónde se tocan esas dos realidades que parecen tan alejadas. Sin embargo, bueno, pues decía que lo que consigue Iñaki es esta piedra filosofal, ¿no? Donde además, curiosamente, en este mundo, digamos que tan bueno, pues alocado o incluso muy improvisado, nos lo contrapone con el mundo del soneto, que es
la búsqueda de la perfección, que es casi de proporciones medievales, ¿no? Además, hay un enlace muy curioso con nuestra tierra, y es que el libro está dedicado a un poeta cántabro, Antonio Casares, que fue el que le iluminó, yo creo, para hacer este libro en el que recopila. Son 100 sonetos, pero no se ha sentado y ha hecho 100 sonetos del tirón, ¿eh? Que lleva haciéndolos desde el año 78, yo creo, 76. 78 fue cuando se publicó el primero, ¿no? El libro. Sí. Y Casares le dijo que el soneto es Hegel. Bueno, yo no sé si Hegel estaba muy de acuerdo, si le gustaban los sonetos, porque debía ser un poco alemán, pero yo creo que nos lo consigue explicar mucho mejor Iñaki en cuanto abrimos el libro en uno de los sonetos. Y me van a permitir que les lea este Dialéctica de los 14 versos, en el que, bueno, pues yo creo que es un soneto casi didáctico, donde nos explica, a modo de una poética propia, nos explica Iñaki cómo se construye un soneto y cómo hay que leerlo. Dice: antes de que soñaran el boceto de la tríada dialéctica alemana Hegel y Fichte, un poeta en la Toscana rimó la tesis dentro de un cuarteto. En la segunda estrofa del soneto rimó después la antítesis, guardiana de la contradicción heraclitiana, que nos dice que nada es ni está quieto. Perdido en su lejano de Ochento, aquel poeta del dolce stil novo hizo finalmente rimar entre un terceto y el otro, con un métrico talento, la síntesis, rizando en este rizo lo abstracto, el negativo y lo concreto. Bueno, pues así nos explica cómo construye Iñaki, o cómo concibe el soneto, con esa construcción lógica, ¿no? Pero nos habla de lo abstracto, lo negativo y lo concreto. Yo creo que lo primero que podríamos hacer es, más que lo abstracto y lo negativo, podemos hablar de lo concreto, aunque sea muchas veces negativo. Y es este mundo que describís al principio, del que yo hablaba, en el que te sientes, o en el que, frente al que buscas la poesía como algo extemporáneo y extraño, ¿no? Y que es esta realidad hostil y premeditadamente prosaica. Cuando hablas de populismo, ¿a qué te refieres? ¿Qué nos quieres contar? ¿Qué es el mundo que describes como este tiempo del populismo? Bueno, buenas tardes. Primero, primero agradecer esta oportunidad de estar aquí en Santander, al Diario Montañés, al Ateneo, por supuesto, y a Manuel Ángel Castañeda, que ha sido muy generoso en su presentación, y también a Javier Menéndez Llamazares, y también a vosotros que estáis aquí conmigo esta tarde. Os agradezco sinceramente esta oportunidad. A ver, el populismo. Bueno, pues efectivamente yo, mientras estaba, muchos de estos sonetos los he ido publicando en diferentes libros, diferentes poemarios a lo largo de mi vida. Pero todos ellos han sido revisados y han sido retocados este verano pasado, no este verano del 2023, sino el del 2022. Entonces, lo que me dediqué es a ir revisándolos uno por uno, seleccionando, porque yo habré escrito a lo largo de mi vida 200 sonetos más o menos, pero lo que hice es quedarme con la mitad. Entonces, bueno, pues se trataba de hacer una selección y luego de sumar también algunos nuevos, incluso recuperar algunos de los 18 años de 1976 que decía Javier. Por ejemplo, un par de ellos son un homenaje que le hice, pues, con 18 años a Vicente Aleixandre, cogiendo un poema suyo, que es Adolescencia, que es un poema escrito en verso libre, y lo que hice fue convertir esos versos, jugar a hacer con ellos dos sonetos. Eso es lo que se llama poesía centones, un centón, un poema que se escribe sobre la base de otro, ¿no? Bueno, pues hay dos centones, y luego hay alguno más de esa época, y precisamente al revisarlos yo me di cuenta de que, bueno, pues quizá con el aprendizaje el perfeccionamiento de la técnica del soneto y quizá con el virtuosismo, quizá me di cuenta de que había ahogado cierta frescura que tenían en aquel momento y debido a la edad, ¿no? Bien, mientras yo retocaba esos sonetos,
aquel verano, no este sino el anterior, en el puerto de Santa María, pues estaba pensando, yo tenía una sensación de eso, de extrañeza, ¿no? Y yo pensé, debo ser un tipo raro, o sea, estoy loco en esta época, dedicarse a perfeccionar, como decía Baroja, a rimar amor con dolor, en un tiempo en el que, en fin, primero hay tanto ruido, la gente mete ruido, me refiero al discurso público que padecemos, una época, pues, la que has descrito, Javier, de la política basura, de lo que se improvisa ya no sirve de un día para otro, de una manera precipitada. Es una época en la que asistimos a un yupismo depredador y además un yupismo que encima lo protagonizan nuestra propia clase política. Quiero decir que, bueno, yo puedo entender, quiero decir que lo puedo esperar, que vaya de yupi por la vida, pues alguien pues que es un alto ejecutivo en una multinacional o que es un consejero delegado de una multinacional, bueno, pues entiendo, responde a la viñeta. Pero que vayan de yupis depredadores nuestros propios políticos a los que les pagamos, esto es un poco ridículo. Es decir, que están haciéndolo con nuestro dinero. Entonces, bueno, pues aquí ya eso es un signo de la época que vivimos, ¿no? Y en fin, y en ese mundo tan prosaico, pues, ¿qué significa hacer sonetos? Pues primero significa buscar una serenidad que este mundo, que este presente no facilita. Buscar un reencuentro con uno mismo, también un viaje al pasado, es decir, que un recuperar las personas que uno fue, es decir, que poder revivir tu propio pasado y luego, pues, hombre, renunciar a la hora de hacer un libro, renunciar a parte de él. En ese sentido, yo en este libro reconozco que he eliminado todos aquellos poemas que quizá podían tener algún rasgo de resentimiento o de odio, por qué no decirlo, en fin, o que tuvieran un tono agrio. Entonces lo que he hecho es buscar aquellos que a mí me gustaban y me inspiraban una sensación de paz. Bien, porque, bueno, lo reconozco, digo, el título del libro está inspirado en un soneto de Manuel Machado que empieza diciendo: cabe la vida entera en un soneto. Bueno, entonces, a la hora de pensar en el título de mi libro, pues los titulé Sonetos de la vida entera. No es la vida entera, lógicamente, la vida entera ya me hubiera gustado a mí que mi vida se limitara al amor, al mar, al sueño, a contemplar la estética posindustrial y decadente de la ciudad en la que nací, pero no es así, ¿no? Bueno, pero a la hora de la verdad, quizá he querido quedarme con lo mejor, ¿no? Bueno, pues admito que hay esa voluntad de retoque, es decir, que no me importa reconocerlo. Entonces son los sonetos que a mí me inspiraban paz o que me hacían sonreír. Alguno es, como estaba comentando Javier, hay un soneto que está dedicado a Dafne. El mito famoso es que Apolo va persiguiendo a Dafne y Dafne se convierte en un árbol. Bueno, esto de alguna manera me parece que es una alegoría de lo que nos pasa siempre en la vida con todo, ¿no? Todas las quimeras que perseguimos, todos los ideales, todo aquello que anhelamos, todos nuestros sueños, pues a la verdad se desvanecen y muestran la dureza y la sequedad del tronco de un árbol, ¿no? Bueno, pues en este soneto yo, parafraseando al soneto que le dedicó a ese mito Garcilaso, que empieza diciendo: a Dafne ya los brazos le crecían. Bueno, pues en mi soneto, en lugar de convertirse en árbol, Dafne se convierte en vespa, en una vespa.
apelando un poco a la estética posindustrial y decadente de una Vespa abandonada. Además, no es una Vespa cualquiera, es una Vespa que su dueño dejó para el desguace y el saqueo. En fin. Bueno, en resumen, que el populismo, volvemos al tema del populismo. Es importante darse cuenta de una cosa, y es la contradicción. Se podría decir poesía y luego pues el mundo de la barbarie, el mundo ese de los veritos, el mundo de la simplicidad, de lo que es el populismo, que es buscar soluciones simples y fáciles a problemas complejos, ¿no? Pero hay que reparar en una cosa, que el populismo también es poesía y sobre todo es mala poesía. Es decir, que la clave del populismo está en la mala poesía. Todos los dictadores y los grandes sátrapas y grandes criminales de la historia han tenido un aspecto repugnantemente lacrimógeno. Es decir, que todos ellos apelaban a los sentimientos, ejercían un sentimentalismo patriótico deformado, ¿no? Es decir, que eran bestias lloronas. Y esto, claro, ha funcionado muy bien, ha constituido su carisma frente a las masas, ¿no? Es decir, que frente a gente que era capaz de matar a millones de seres de hambre o de desplazarlos de un territorio a otro, pues luego iba acompañado de sanbenitos como el padrecito Stalin, en fin, siempre hay una apelación al paternalismo, tanto en Mao como en Stalin como en Hitler, ¿no? Es decir, que siempre se erigían en padres de la patria y explotando un sentimentalismo de masas, ¿no? Bueno, pues la mala poesía. En resumen, que eso es lo que explica muy bien esa antítesis entre la poesía que trata de ser honesta, de nacer de la experiencia de soledad y de la experiencia del recuerdo, bueno, y también una poesía que mira a los otros. Es decir, y hay muchos versos, muchos sonetos que son de amor, que están mirando a la persona amada. Entonces, bueno, también es una poesía que trata de salir del yo, ¿no? Y entonces, bueno, pues, pero sobre todo lo que tiene es eso de mirada reposada frente a la agitación y a la mala poesía, ya digo, del populismo. Yo me estaba acordando que, por ejemplo, en los años... El populismo en realidad yo lo he aborrecido siempre y de una manera natural. En los años 70, cuando todavía no había muerto Franco, en el 71 le dan el premio Nobel a Pablo Neruda. Y en el 73 se produce el golpe de Estado en Chile, que derroca a Allende, ¿no? Y 12 días después del golpe de Estado muere Neruda. Esto convirtió a Neruda en una especie de santón laico. Es decir, que en aquella época yo era muy joven, pero todo el día me estaban hablando de Neruda. Luego me hacía gracia porque alguien, no sé quién sacó o hizo un libro que se llamaba Los Tres Pablos, que eran Pablo Neruda, Pablo Picasso y Pablo Casals, que se murieron en el mismo año. Yo con aquello de los Tres Pablos es que ya estaba harto de los Tres Pablos, o sea... Pero es que me hacía gracia porque los que me venían a hablar yo en aquella época todavía era muy joven, no sé, en el 70, hablamos del 73. Bueno, pues me acuerdo que frecuentaba una sociedad poética donde había mucha señora que hacía poemas a los toros y eran unas señoras, digamos, sociológicamente de derechas, pero me hablaban con lágrimas en los ojos de Pablo Neruda, y de Picasso. Entonces, bueno, quiero decir que bueno, eso tiene una parte buena, y es que en aquel momento este país no estaba tan ideologizado. Quiero decir que siendo personas que cultural y sociológicamente se podían situar en lo que podemos entender
un pensamiento conservador o de derechas, sin embargo, vibraban ante la figura de Pablo Picasso o de Neruda, ¿no? Bueno, pues, pero bueno, ya digo que aquello de los tres Pablos a mí me saturó mucho. Y luego, además, se empezó a promocionar ese tipo de poesía que yo creo que es lo que menos vale de Pablo Neruda. Yo creo que al final lo que ha quedado de él pues son los poemas de amor, los más íntimos, los más intimistas. Los 20 poemas de amor y la canción desesperada, y luego los 100 sonetos que hizo de amor, que no eran sonetos, sino es verso blanco, no riman, pero bueno, la mayoría son alejandrinos, de 14 sílabas, pero que es la poesía quizá más sincera y más honesta que escribió. Claro, lo que lo convirtió en un poeta muy leído y populista en aquel momento, y claro, había que entender que era el momento de la pretransición, la transición, los años en los que se leía mucho a Gabriel Celaya, a Blas de Otero, a Rafael Alberti, y entonces pues Neruda entraba en esa pandilla, y entonces pues se leía, por ejemplo, la Oda a Stalin. La Oda a Stalin es un poema absolutamente horrible, o sea, es el poema del servilismo al dictador. Esto es porque, ¿de dónde venía? Neruda, yo creo que sus primeras referencias son Walt Whitman, y el famoso, bueno, entre los poemas muy conocidos de Walt Whitman, pero está el famoso poema de largo aliento dedicado a Lincoln, ¿no? El de "Oh capitán, mi capitán". Claro, no es casualidad. En ese poema está inspirado ese Neruda que digo populista, y en cierto modo majestático, ¿no? O sea, del poeta que canta a Lincoln, él pasa al poeta que canta a Stalin. Y además, en el mismo poema de la Oda a Stalin, le llama capitán a Stalin. Quiero decir que hay guiños en referencia a la Oda whitmaniana, ¿no? Bueno, pues no es casualidad esto que estoy diciendo, porque no es casualidad que uno de los líderes más destacados, si no el más, del populismo español, que ha sido Pablo Iglesias, pues todos, no sé si recordamos las imágenes de él en la Complutense, en un aula de la Complutense, subido a una silla, imitando al protagonista, al profesor del Club de los Poetas Muertos, y leyendo ante los alumnos el poema este de Whitman, "Oh capitán, mi capitán". No es casualidad, es decir, que porque es sintonizar, ya digo, con eso que podríamos llamar una poesía política, pero es una poesía laudatoria y es una poesía crítica que, que lo que hace es no mirar al interior, sino mirar al exterior para convencer al otro. En fin, bueno, hacemos una parada con este Bueno, pero si hay movimiento una frase... de lo que podríamos llamar el populismo, ¿no? Sí. Podríamos decir que Neruda sería el populismo poético, aunque quizás sea una redundancia. Pues si hay una mención a la poesía desde el populismo, y la más española posible, es esa celebérrima de "la poesía es un arma cargada de futuro", ¿no? Sí, No sé claro. si sigue teniendo mucho futuro, o se le ha mojado la pólvora a la poesía. Sí, esos son los versos de Celaya. Pues claro, yo siempre he pensado, en aquella época, bueno, pues había que comprenderlo también. Quiero decir que había había una fe en las ideologías que hoy hemos perdido. Es decir, que en aquel momento todavía, ya digo, bueno, Neruda tenía un gran prestigio, y todavía, estamos hablando de los años 70, no se había caído el telón de acero, no había caído el muro de Berlín, y no se había visto lo que era el socialismo real detrás del telón de acero. Entonces, bueno, pues digamos que, aunque sí se sabía bastante lo que era la Unión Soviética, y había muchos signos para saberlo,
pero digamos que había, bueno, no había la comunicación que hay ahora, no había la... Y luego, bueno, hubo grandes referentes culturales de Europa que fueron y mintieron, entre ellos Sartre, ¿no? Y viajaron a la URSS, la vieron, visitaron sus pueblos y luego volvieron cantando maravillas, ¿no? Bueno, pues digamos que todavía en aquella época la ingenuidad o en fin, la candidez podían tener excusa o podían tener algún atenuante. Hoy ya no lo tienen, es decir, que bueno, y sobre todo a partir de, ya digo, de la caída de la URSS, bueno, es que aquí ya nos hemos olvidado, o hay quien se ha olvidado, pero cuando cae la Unión Soviética, a principios de la década de los 90, los partidos comunistas de Europa, muchos de ellos se borran el nombre, es decir, que sintieron una verdadera vergüenza y eso les llevó a esa palabra que tanto temía el comunismo, que era el revisionismo, ¿no? Bueno, pues hubo una autorrevisión y una vergüenza, un sentimiento de vergüenza de la propia izquierda hacia lo que había supuesto realmente el gran referente del socialismo real que era la Unión Soviética. Esto parece que se ha olvidado. ¿Cómo se cubrió ese hueco después? Pues no sé, no por casualidad. Pues como caen grandes causas, las grandes causas del socialismo, entre ellos la abolición de la herencia, y caen entre otras cosas porque caen porque la sociedad se hace más permeable, se van desarrollando clases medias y se hace socialmente permeable, es decir, que hay un momento en el que, claro, como la propia izquierda y muchos grandes líderes de la izquierda, bueno, todo el mundo tenía propiedades, pues una bandera clásica de la izquierda, que era la abolición de la herencia, desaparece. Es decir, hoy a nadie se le ocurre, no veremos a nadie de ningún partido de izquierdas reivindicar abrazar esa bandera. Otra bandera que se abandona, pues también, y también por ese desarrollo que hay de la propia sociedad, pues es lo que se llamó la conciencia de clase. La conciencia de clase en una sociedad que se hace permeable y que permite pues, a las capas más desfavorecidas, al hijo de un obrero, le permite estudiar y convertirse, con su esfuerzo por supuesto, pero convertirse en el director de una empresa, y al revés, una sociedad que es tan permeable que los que vienen de una familia acomodada, si no estudian y no pegan ni golpe y encima son un montón de hermanos, pues al final se reparten la herencia y se queda sin nada, o se quedan con muy poco, y como no han estudiado, pues acaban teniendo que hacer pues trabajos menestrales, ¿no? En fin, esta es la sociedad en la que hemos estado, es decir, que una sociedad que se hace permeable y en la que, claro, en esa sociedad la conciencia de clase, que en el fondo era un resentimiento social, no es útil porque lo que hacía es condenar al obrero a seguir siéndolo. Es decir, que, o sea, encerrarle, ¿no? En sus mismas aspiraciones. Entonces, bueno, pues una sociedad que está permitiendo, ya digo, esa permeabilidad social, pues la reivindicación de la conciencia de clase también llega a ser un obstáculo. Es decir, que, bien, entonces, ¿por qué se sustituyen estas banderas? Pues se sustituyen por otras nuevas, y aquí viene el fenómeno declaradamente populista, es decir, que es cuando incluso hay una teorización sobre ello, la sociedad del conflicto de la CLAU, del argentino, que lo que hace es plantear nuevas banderas y plantear siempre banderas que siempre dibujen a la sociedad en conflicto, es decir, que ya no se buscaría la igualdad de sexos, sino la lucha. O sea, se trasladaría la dialéctica de clases, que era la planteada por Marx, pues ahora se trasladaría a los sexos, y entonces ya no sería una búsqueda de la igualdad del hombre y la mujer, sino plantear con aquella misma dialéctica, trasladar el mismo esquema y plantear la lucha
del hombre contra la mujer. Y entonces vienen las declaraciones estas de que la mujer es intrínsecamente una víctima y el hombre es intrínsecamente un verdugo. Bueno, pues todo esto viene de las teorías de Laclau que teoriza en su libro La razón populista. Es decir, bueno, pues en eso estamos. No sé, ahora he perdido un poco el hilo. Bueno, tú hablas en tu libro y en intervenciones públicas, has hablado sobre nuestros líderes antisistema. Bueno, antes comentabas, ¿no?, que son curiosamente todos de letras. Sí. Y hay una, bueno, Esto va con lo que una decíamos. cuestión muy literaria. Sin embargo, lo sorprendente es que el populismo redefine lo que es el sistema y el antisistema. Yo hace unas semanas, bueno, cuando ocurrió todo esto de Rubiales, etcétera, y esa guerra tremenda que había, iba por el supermercado y me encuentro con una chica muy punk, pelo rapado, así un aspecto, bueno, no sé si diríamos, como parecía casi ministra de Podemos o directora general. Y llevaba una camiseta que tenía antisistema. Claro, yo me quedé un poco alucinado porque digo, bueno, antisistema, pero ¿quién está arriba en el sistema ahora mismo? Es decir, si la ministra del ramo que está decidiendo qué es y qué no es y cómo actúa el gobierno es antisistema, ¿cuál es el sistema? Es decir, hemos pervertido un poco la dialéctica en este sentido y las palabras ya no significan lo que creemos que significan. Sí. Bueno, lo estamos viendo. Efectivamente, el lenguaje es quizá la primera víctima y luego la que sirve de instrumento para crear víctimas posteriores. Quiero decir que el lenguaje está jugando un papel definitivo. Un lenguaje que además permanentemente nos aboca a constantes contradicciones. Es decir, que una de las características del populismo es la contradicción. Lo que pasa es que es una contradicción que no les provoca un gran problema. Quiero decir que había una famosa frase de Lily Brick, la amante de Mayakovsky, que decía que si un hombre no se pega un tiro es porque supera en fuerza las contradicciones que le atenazan o porque no tiene ni idea de lo que es una contradicción. Bueno, pues yo creo que en el caso en el que vivimos asistimos al discurso de personajes que no saben lo que es una contradicción, ¿no? Bueno, esas contradicciones están permanentemente en el discurso cotidiano, es decir, que bueno, en el discurso público, es decir, pues por ejemplo, lo hemos estado oyendo últimamente y a veces hay gente del mundo intelectual que ha hecho suya esa idea de que bueno, la democracia se opone a la ley, es decir, que esto es una contradicción, yo diría que in terminis, porque sin ley no hay democracia. Es decir, que las leyes lo que hacen es garantizar todo el sistema de libertades. Si no hay leyes que te protegen, pues no hay democracia. Bueno, pero pues aquí asistimos todos los días a que se está creando una falsa oposición entre la ley y la democracia. Y luego disculpando a determinados discursos políticos y a determinados líderes de determinadas ideologías, por ejemplo el secesionismo catalán, en el 1 de octubre, diciendo que bueno, que es que hay que disculpar ese enfrentamiento con la ley porque se hizo en nombre de la democracia. Es decir, que entonces estamos asistiendo permanentemente a esta alteración de los propios conceptos, ¿no? Es decir, que, por ejemplo, se ha insistido mucho en lo del relato, y en el relato refiriéndose al tema al pasado del terrorismo de ETA. Pero yo siempre que se habla del relato, siempre digo que es más importante y anterior el concepto, porque el concepto modifica el relato. Es decir, que si nosotros entendemos que estos años de democracia
han sido una dictadura, y entonces, claro, si no tenemos claro cuál es el concepto de democracia, y si bueno, pues hombre, no ha sido la perfección, bien, pero ha sido una democracia. Y si no tenemos claro lo que es una democracia, entonces el relato cambia. Es decir, que los que se habrían enfrentado a ella con bombas y con tiros serían los demócratas que se enfrentan a un Estado antidemocrático. Entonces, es muy importante el concepto. Y, por ejemplo, en el caso del 1 de octubre, del referéndum ilegal en Cataluña, si la foto cambia, depende del concepto que tengamos de democracia. Si entendemos que España no era una democracia y que era una dictadura que se imponía sobre los demócratas de Cataluña, claro, es que la foto cambia. Es decir, que no son las fuerzas del orden democráticas las que están reprimiendo una rebelión del orden constitucional, sino serían los demócratas los que estarían siendo reprimidos por unas fuerzas dictatoriales. Entonces, o sea, es muy importante el concepto para luego hacer el relato. Es decir, bien, y lo primero que te alteran aquellos que quieren alterar el relato y contar un relato distinto del real, lo primero que alteran es el concepto. Es decir, entonces, de qué es democracia, y los que nos hacen dudar, los que van a exagerar y magnificar los defectos que tiene nuestra democracia, que efectivamente los tiene, pero los que los van a magnificar para poder luego dar una versión alterada de lo que ha sucedido. Bueno, pues volviendo al tema hago una parada, cedo la palabra a Javier. Bueno, has tocado algunos temas que son muy interesantes, ¿no? Antes nos decías que en tu libro has querido quitar todo lo negativo, todo el resentimiento. Claro, pero estamos hablando de un libro en el que cantas a la canción, digamos, ¿no? Porque si recordamos, si retomamos ese soneto de Manuel Machado, que habla de que cabe la vida entera en un soneto, dice que si la vida se va, queda el soneto. Sin embargo, también hay que contar la vida, y tú te has dedicado mucho a ello en tus ensayos sobre el terrorismo, sobre ETA. Lo que no sé es cómo ves tú ahora esta nueva corriente de escritores vascos que están contando el conflicto desde la ficción, pero desde una ficción que quieren engarzar con su propia vida, desde la realidad. No sé si realmente ese relato que dices que nos están contando ha alterado el concepto y va a alterar el concepto o la visión que todos tenemos, o es una visión fidedigna que se puede tomar y tener en cuenta. Bueno, estoy pensando no solo en Patria, sino en las novelas posteriores de gente más joven que ha contado, como Edurne Lizaldes. Bueno, hay varias y desde muchos puntos de vista. ¿Qué te parece este acercamiento que tienen los escritores de tu tierra a un conflicto tan sangriento? Bueno, a ver, bueno, creo que en general se está imponiendo una visión una interpretación del terrorismo etarra, una interpretación de Netflix. Es decir, que que está algo edulcorada. Quiero decir que, a ver, para mí Patria es una novela que creo que ha tenido un gran valor, y además un gran valor pedagógico, porque apelando a sentimientos ha conseguido penetrar en cierto mundo nacionalista y hacer que repararan en el horror que fue el terrorismo. Entonces, en ese sentido, creo que Patria es una novela, bueno, pues que cuenta lo principal. Es decir, que lo principal es la atmósfera asfixiante que podía haber en una pequeña comunidad, en un pueblo, y el papel, por ejemplo, terrible de los representantes de la Iglesia Católica, ¿no? Del sacerdote, del párroco, en fin, diciéndole que mejor que no fuera a ese pueblo, que no volviera, porque lo único que serviría la presencia de la mujer del asesinado sería para
para reabrir heridas. En fin, bueno, ese discurso repugnante y terrible que creo que queda delatado, y en ese sentido es una novela que tiene un gran valor, y yo en su día hice la crítica de esa novela y, por supuesto, le di el valor que tiene y lo reconocí. Ahora, también es verdad que hay interpretaciones que son un poco edulcoradas, es decir, que hay una escena que además la reproducen en la serie de Netflix, que es cuando un vecino se acerca al amenazado, al que va a ser asesinado, y le dice: oye, que te quiero pedir perdón porque no he sido capaz de saludarte por la calle y estoy avergonzado. Esta escena nunca se produjo en el País Vasco. O sea, yo no conozco a nadie que tuviera la humildad de acercarse a mí a decirme: no me atreví a saludarte. O sea, al contrario. Es decir, porque al lado de la cobardía suele también ir unida en la condición humana la soberbia. Entonces, lo que sí te podías encontrar es con gente que te decía: hombre, Iñaki, ¿por qué no te lo tomas con más calma? ¿Por qué no, en lugar de estar todo el día ahí cantando las verdades, por qué no tal? O sea, la soberbia. Te vemos un poco exaltado. Es decir, que, entonces, eso no ha existido. Es decir, que alguien que te recuerde con vergüenza, que te reconozca con vergüenza, ¿por qué no te ha saludado? No. Es decir, al contrario. Lo que ha habido es soberbia y decir: bueno, y aquí a ver si os tranquilizáis, a ver si ponéis algo de vuestra parte para hacer más fácil la convivencia. Casi contaría lo contrario. Yo me acuerdo que solía ir a escribir, a leer el periódico a una cafetería que estaba cerca de mi casa, en Bilbao, y entonces muchos días se me acercaba uno y me decía que enhorabuena, adelante, es usted un héroe, no sé qué, adelante, yo estoy con vosotros y tal, y resulta que yo me cambié de casa. Y entonces un día que voy a entrar en mi nueva casa, en el portal, resulta que me encuentro con este personaje que me venía a felicitar y me dice: ¿qué haces aquí? Y le digo: no, es que vivo aquí. Y dice: ¿vives en mi casa? En ese momento se le cambió la cara y no se mareó de milagro. Así que se acabaron las felicitaciones. O sea, entonces, lo que debía tener miedo a que le pusieran una bomba por mi culpa. Es decir, entonces, bueno, esa es la cruda realidad, es esa. ¿No? Es más dura. Ahora, bueno, quizá en una novela, pues hay que, no sé, en fin, caben otras. Yo creo que en Netflix, en general, han suavizado mucho. En general ha habido muchas versiones sobre el terrorismo. La mejor es, desde luego, la de Patria. Esa, bueno, pues bien. Pero, por ejemplo, hay una que era El hijo de Caín, que es una serie cuyo argumento lo hace Vera, el que fue el condenado, el que estuvo en el Ministerio de Interior y fue condenado por corrupción y con la relación con los GAL. Es decir, que entonces se hace un guión y se llama El hijo de Caín, y la tesis es, bueno, el argumento se reduce a que un guardia civil que está destinado en el País Vasco y está casado, ha dejado a su mujer y a su hijo en Madrid, empieza a tener relaciones con la chica de la pensión en la que se hospeda. Y entonces con esa chica acaba teniendo un hijo. El destino y los años hacen que el hijo de la chica de la pensión, el hijo que ha tenido con la chica de la pensión, acabe matando al hijo que ha tenido con su mujer, que se ha hecho guardia civil. Entonces, bueno, es un argumento retorcido, pero yo me acuerdo que en esa serie lo que más me llamó la atención, y a eso es a lo que voy, al edulcoramiento, es que hay un momento en que la mujer con la que él ha tenido una relación en esa pensión, la chica de la pensión, hay un momento en que le dice: tan de puta madre era tu vida que has querido que tu hijo siguiera tu ejemplo.
Es decir, que, porque él es guardia civil y su hijo se hizo también guardia civil, lo que lo convierte en víctima. Entonces le echa en cara eso. Pero aquí falta otra parte, y es que quien podía hacer el reproche era él a ella. Es decir, que ¿qué has hecho para que tu hijo acabe en ETA? O sea, parece que el hijo de la chica de la pensión parece que se ha hecho etarra así por las buenas. No, nadie se hace terrorista de buenas a primeras. Algo tendría que decirle ella. Algo tuvo que oír en las relaciones que tenía esa mujer en ese barrio o con la familia. Quiero decir que, bueno, pues en esa serie, por ejemplo, que el autor es Vera, no me acuerdo del nombre. ¿Cuál era el nombre? ¿Perdón? No, era Rafael Vera. En esa serie que el autor es el autor del guión es Rafael Vera, el etarra ha surgido, o sea, los reproches se le pueden hacer al guardia civil y al ejemplo que ha dado, que ha convertido a su hijo ha hecho a su hijo que siguiera el mismo modelo que él. Pero por el otro lado no hay reproches. Y ya digo, y el etarra ese ha surgido pues, por generación espontánea. Es decir, que, bueno, pues esto es una deformación de la realidad que a mí me choca y que desgraciadamente lo he visto en algunas de las series en las que se intenta dulcificar la dureza de la realidad, ¿no? Es decir, que claro que en el País Vasco tuvo responsabilidad. Las familias la tuvieron, hombre, o hay casos en los que, bueno, pues podía ser una familia disfuncional, podía ser una familia en la que la madre se había quedado viuda y entonces no podía hacerse cargo de su hijo, podían ocurrir muchas cosas, bien, pero en cualquier caso, es decir, que ya digo que es una sociedad en la que los entornos familiares jugaron un gran papel, es decir, que, y para otros. Yo tuve la suerte de que en mi familia nadie estaba pensando en cosas, en alentar a la violencia a nadie, y bueno, pues cuando en la época en aquella de la transición, en la que de repente, pues no sé, pues había se reprimía una manifestación violentamente o en unas fiestas de los pueblos, el comentario que siempre hacía mi padre era: estos son los últimos aletazos del franquismo, esto se acabará pronto. Es decir, que la visión que tenía, claro, si en lugar de tener un padre que te dice estos son los últimos coletazos del franquismo, lo que te dice son las fuerzas represoras del nazismo y vienen a exterminarnos como pueblo, claro, si en lugar de oír la voz de la sensatez estás oyendo un discurso disparatado, pues es lo que genera luego que alguien de muy joven abrace las armas para provocar atentados. Bueno, pero ahora no hay armas, pero sí que ha habido 30, 40 años de gente que ha crecido con ese discurso y con odio. ¿Cómo es ahora la situación? ¿Se puede superar realmente todas esas cicatrices que quedan después de tantos asesinatos y tanta violencia entre vecinos? Las personas que han sufrido, pues, curiosamente, no son las que traen problemas hoy. Es decir, que las cicatrices, los que tienen cicatrices, precisamente son los que más han estado por la convivencia y además, y es lo que ha hecho precisamente que al final, por lo menos en lo que se refiere a derrotar a ETA físicamente, fácticamente, en el terreno de los atentados, hayamos ganado la batalla, ¿no? Que luego quede la batalla ideológica, pero precisamente el que no se vengaran, ¿no? el que estuvieran, y su gran apuesta por la Constitución y por la convivencia y por el régimen del 78 es lo que ha hecho que hayamos tenido esas victorias, bueno, junto a otras derrotas en toda esta etapa, ¿no? Pero curiosamente quienes están abrazando hoy postulados autoritarios y en muchos casos totalitarios no son precisamente los que han sufrido, es decir, que son nuevas generaciones y que están haciendo una lectura del pasado que es una lectura heredada y plagiada, de la que le pudieron dar igual, no sé,
pues sus padres, no lo sé, pero no, que tienen una conciencia de la represión franquista, por ejemplo, que no se corresponde con la realidad. Y luego, por ejemplo, yo continuamente, de verdad, hablando y entera dentro de lo que estamos hablando. Yo cuando estoy oyendo todos estos discursos de la corrección política y yo tengo la sensación de que estoy oyendo formación del espíritu nacional. O sea, es que me recuerda aquello. Es decir, claro, esto es como no lo conocieron, no saben hasta qué punto se están pareciendo. Ahora, con una diferencia, que la formación del espíritu nacional que yo conocí ya iba en decadencia, es decir, que claro, en los años 68, 69, 70, cuando llegaba un profesor que generalmente eran profesores que pertenecían a lo que se llamaba el movimiento, coincidían, daban formación del espíritu nacional y también gimnasia. Bueno, pues cuando aparecía un personaje de estos, todos nos reíamos. Y la asignatura de formación del espíritu nacional, pues era una María, que en fin, la familia, ¿cómo era? El ayuntamiento y el sindicato, el municipio y el sindicato. Bueno, pues hay varias latiguillos y bueno, y te explicaban lo que era la democracia orgánica. O sea, aquello era una pesadez, pero a nadie nos importaba y además la diferencia es ahora con los niños, niñas y todas estas tonterías, que hay gente que se trataba muy en serio y el que se ríe de eso, bueno, ahora con los pinganillos, o sea, no sé, esto es una sobreactuación. Lo que están haciendo en el Congreso es una sobreactuación de reconocimiento de una pluralidad, de una diversidad cultural en España, que ya está reconocido por la Constitución desde hace muchos años. Que además se dan paradojas. El que le paró los pies, tenía costumbre Aitor Esteban de iniciar el del PNV, de iniciar sus intervenciones con unas frases en euskera y luego pasaba al castellano. El que le dijo que no hablara en euskera fue precisamente un presidente de las Cortes socialista, que era Marín. Es decir, que entonces, y cuando, bueno, pues dentro yo creo que no tenía nada de extraordinario que iniciara su discurso, ya que él representaba el nacionalismo, bueno, pues que empezara en euskera y que luego pasara inmediatamente al castellano. Eso lo hicieron otros líderes que representaban el nacionalismo catalán. Bueno, pues en resumen, eso estaba ocurriendo en los años 80 y ahora de repente se nos quiere presentar como que aquí, pues no sé, poco menos que han estado amordazadas las lenguas en el Congreso de Diputados, y es que además se olvidan de los años en los que ha gobernado el Partido Socialista. Quiero decir que es que entonces tendrían que reconocer que el Partido Socialista ha sido represor, porque es que resulta que en la historia de esta democracia han pasado muchos años gobernando. Entonces, bueno, en fin, que son todos disparates. Pero a la hora, a lo que iba, que si hay una sobreactuación que es populista, y volviendo al tema de la poesía, que no se me olvide, y de lo peligrosa que puede ser la mala poesía, Platón expulsa de su república a los poetas. Platón, cuando él piensa en la república ideal, expulsa a los poetas. ¿Y por qué? Bueno, sabe yo creo que precisamente se quiere proteger o está pensando en lo peligroso que puede ser un discurso, la poesía al servicio de la confusión y al servicio o sea, cuando la metáfora se convierte en un arma cargada, pues no sé si de futuro o contra el vecino, ¿no? En fin, yo tengo un libro que publiqué hace años sobre Sabino Arana, que se llamaba se titulaba Sabino Arana o la sentimentalidad totalitaria. Lo importante, claro, para mí, este libro surgió de una comida en la que un grupo liberal invitó a Ardanza, al Lehendakari Ardanza, a comer, y se le podía, al final, pues en teoría se le podía hacer preguntas. Entonces, pero hubo un momento en que él dijo
que es muy difícil que los nacionalistas cambiemos de ideas porque el nacionalismo se basa en los sentimientos. Esta fue la frase de Ardanza. Yo me acuerdo que levanté la mano y dije que los demás también tenemos sentimientos, aunque no seamos nacionalistas. Es decir, que, bueno, porque es que parece que solo los nacionalistas tenían sentimientos, ¿no? Lo que pasa es que sobre los sentimientos teníamos otra manera de contemplarlos y de tratarlos. Es decir, que los sentimientos constructivos los tratamos de potenciar y tratamos de que sirvan de motor para construir algo, y aquellos sentimientos que son negativos y que son destructivos, que también los tenemos, pues tratamos de reprimirlos y de desviarlos para que no causen la destrucción que reclaman, ¿no? Es decir, que, bueno, pues, en fin, y esta intervención suya y esta convicción de que como ellos tenían sentimientos, pues, y su ideología se basaba en los sentimientos, no había manera de cambiarla. Bueno, pues esto sí me hizo pensar en que había una sentimentalidad que era totalitaria y frente a una sentimentalidad democrática, lo que podemos llamar democrática, ¿no? Sentimentalidad democrática que llamaba yo, pues sentimentalidad democrática era la de las víctimas del terrorismo. La sentimentalidad que repara en el individuo, en la vida individual y en la vida privada. La sentimentalidad del padre que ha perdido a su hijo de un atentado, o del hijo que ha perdido al padre y que cuando está en casa ve el sillón, aquel que había, el sillón vacío. Eso también son sentimientos, y frente a esa sentimentalidad que es la democrática, había una falsa sentimentalidad de la tierra, sentimentalidad de llorar por las lenguas en extinción, como si sentimental, o de magnificar el dolor que puede producir una lengua en extinción, bueno, pues, en fin, o la propia tierra o el paisaje. En ese sentido, estamos hablando de sentimientos y estamos hablando de poesía. Es curioso porque en todas las páginas que yo leí para hacer aquel libro, en todas las páginas que leí de Sabino Arana, lo que encontré fue una falsa sentimentalidad. Es decir, que no hay un momento en la obra de Sabino Arana que hable con emoción de la tierra. Todo es la santa tierra vasca, no sé qué, pero yo siempre ponía la comparación con las parejas. O sea, si alguien te dice mi señora es una santa, es que no se acuesta con ella. Es decir que porque ya es una palabra que sacraliza. Es decir, que entonces el nacionalismo hace lo mismo. O sea, la santa tierra vasca, luego además siempre están pensando en quién se va a meter con ella. ¿Quién se va a meter con la tierra vasca? Como si tuviera enemigos, ¿no? Entonces, bueno, pues también me recordaban al clásico personaje de viñeta que está, bueno, pues digamos, es una sentimentalidad totalitaria, una sentimentalidad fascista. Es decir, que el que está en una cafetería con su novia mirando a ver quién la mira y le falta el respeto. O sea, en lugar de estar disfrutando de la compañía de la compañía de esa mujer, lo que está haciendo es mirando alrededor quién la va a ofender. Bueno, pues esto es lo que hacen los nacionalistas. O sea, no disfrutan del placer de tener un paisaje y una hermosa tierra, sino que tienen que estar todo el día pensando a ver quién va a ofenderla y quién va a mancillarla. En fin. Bueno, pues son diferentes sentimentalidades y una de ellas es totalitaria y otra de ellas podríamos llamarla que es sentimentalidad democrática. Y esto tiene que ver también con la poesía. La poesía populista, ya digo, hablamos del Neruda hemos hablado de la Oda a Stalin, podríamos hablar del canto general. El Neruda del canto general es un Neruda grandilocuente, quiere hacer un gran poema que contenga todo el paisaje y todas las caras que tiene Chile, ¿no? En ese sentido hay también una imitación no solamente ya de Walt Whitman, sino que sus grandes referentes son Alonso de Ercilla y el gran poema de la Araucana. Esos son los referentes y luego viene otro referente más para Neruda, que es Rubén Darío.
Neruda quiere ser el nuevo Rubén Darío, entonces quiere ser el poeta de las Américas, el poeta de las Españas, el poeta de los socialismos, el poeta de las vanguardias, lo quiere ser todo. Entonces ya digo, esa poesía tan grandilocuente, en fin, bueno, pues es poesía inflada, poesía pomposa, y frente a ese, y ya dejando claro que yo no tengo nada contra Neruda en el plano personal, y en cuanto a su propia obra tampoco tengo prejuicios, el Neruda que más nos interesa, a mí por lo menos, es el poeta que habla de amor y el que en un momento determinado, pues aunque sea también un poco teatral, ¿no?, pero el que podría escribir los versos más tristes esta noche. Es el poeta que más nos llega, porque es el más sincero. Es decir, que yo creo que además Neruda era un melancólico, por su propia trayectoria y por lo que le he leído, y lo que es un melancólico que se cura de su mal zambulléndose en la batalla política y en los baños de masas. Es decir, que creo que ahí se cura de esa melancolía que yo creo que arrastraba por su propia personalidad. Bueno, Javier, Iñaki, y estamos llegando al final para que luego ustedes puedan preguntar, si lo desean, cualquier cosa a Iñaki Ezquerra. Pero únicamente estás hablando mucho de Pablo Neruda y, curiosamente, esto que tú estás hablando de los populismos, en Chile hay un movimiento bastante potente en contra de Pablo Neruda, su gran poeta, precisamente por alguno de los versos de sus 20 poemas de amor y una canción desesperada, donde dice aquello de me gustas cuando callas porque estás como ausente, lo cual se interpreta como un elemento machista, puesto que la mujer es más guapa cuando no habla, cuando está callada y cuando además no interviene en los asuntos que corresponden a la sociedad. Es decir, que todo puede dar la vuelta, sí, no solo 180 grados, sino 360 grados y volver al punto de partida. Pero lo importante es que ahora ustedes pueden preguntar, quien quiera hacer alguna pregunta, por favor que hagan una seña, le pasaremos el micrófono, porque esta conferencia, como bien ha dicho Javier, conferencia presentación de este libro de los 100 sonetos, está siendo transmitida en directo por la página web del Diario Montañés y quedará colgada en la página y también en la del Ateneo Santanderino. Y por tanto, pues también aprovecho ya para saludar a aquellas personas que están viendo esta conferencia a través de Internet. Y ahora ya sin más, quien quiera hacer alguna pregunta. Yo creo que hemos hablado del populismo, ¿no?, que estamos en un tiempo del populismo, pero yo creo que otra característica de los momentos actuales es la desconfianza. Es decir, que no se sabe muy bien en qué se puede confiar, cuando todo se puede alterar, pues por la inteligencia artificial, a través de las redes, a través de todo eso. Y mi pregunta es, ¿cómo imagina una poesía en tiempos de desconfianza? Sí. Bueno, pues una poesía, cuando apela a los sentimientos individuales, o sea, cuando es honesta, cuando no pretende dictar leyes. El problema aquí es querer convertir una metáfora en una realidad legislativa o política. Es decir, que la metáfora es metáfora. Entonces, el problema es salirse de esos límites, es decir, y tomar, y además, es que claro, toda la alteración que viene de la vida pública y el discurso público viene por una utilización perversa de los resortes de la poesía. En la entrevista a la que respondía el domingo pasado, yo decía que había una hiperbolización del debate político. La hipérbole es, por ejemplo, otro recurso estilístico de la poesía, y es a lo que asistimos permanentemente en el debate, es decir, que exagerar, o sea, llamar a Aznar golpista porque organiza una manifestación,
bueno, pues no te podrá gustar la manifestación, pero ya hablar de golpismo, es decir que, bueno, yo creo que la palabra golpismo hemos exagerado todos, porque es que luego resulta que uno se metía en Google, ponía golpismo y las primeras referencias que salían eran españolas. Entonces cualquiera que leyera desde fuera, que un señor que está en Singapur mira golpismo y ve España y piensa que aquí nos estábamos matando todos. Es decir que, entonces, ojo con el lenguaje, primero la hipérbole. Luego, ya digo, todo lo que en poesía se llama el lenguaje figurado, pues tiene el valor que tiene en los terrenos de la poesía, y en los terrenos de la lírica, y en los terrenos del canto amoroso. Es decir que, pero luego trasladarlo eso y querer hacerlo una realidad social y política, estamos hablando de metáforas, estamos hablando de figuraciones. Claro, es curioso porque además, por ejemplo, en este sentido, una frase muy de Neruda era, que se hizo famosa en aquel momento: podrán cortar todas las flores, pero no podrán detener la primavera. La primavera, por ejemplo, ha sido una gran figura dentro de toda la lírica bélica y la lírica política, es decir, que volverá a reír la primavera. Entonces, quiero decir que, ¿qué pasa? ¿Que Neruda era un fascista por apelar a la primavera, era un falangista? Porque sus apelaciones a la primavera casi coincidían con las del cara al sol. No, es decir que estamos hablando de imágenes y la primavera pues es una imagen inevitablemente referencial a la hora de hablar de la vida y a la hora de querer trasladar una imaginería al discurso político, ¿no? Bueno, pero sabiendo que lo estamos haciendo, o sea, estamos jugando con imágenes. El problema aquí es cuando las imágenes, cuando el teatro sustituye a la realidad. Y en ese sentido, por ejemplo, el populismo es muy especialista en eso, en crear realidades virtuales, en crear simulacros para que los demos como hechos consumados. Es decir, que yo creo que en este momento es un momento muy delicado de trampa, porque el hecho de que, por ejemplo, de que Yolanda Díez se entreviste con Puigdemont en Waterloo no quiere decir que ya se le haya concedido la amnistía. No sabemos si se la van a conceder o no, es probable que sí. No sabemos en qué está este gobierno, pero lo que quiero decir es que el populismo es especialista en crear escenarios para que la mayoría, para que muchas de los ciudadanos lo interpreten como hechos consumados y se precipiten y luego decir, no, nosotros no nos hemos salido del marco constitucional. Esto, aunque a mí me parece un juego macabro, es decir, que estar diciendo no nos salimos del marco constitucional, pero estar haciendo luego permanentemente representaciones, escenificaciones que desmienten esa afirmación o esa negación, bueno, pues creo que es esencial en el populismo. Y ya digo que siempre hay un juego teatral y un juego figurativo y un juego de imágenes en el populismo para crear realidades que luego se den, ya digo, y que al darse como hechos consumados traigan esos hechos, ¿no? Es decir que, entonces, quería acabar comentando que Borges se burló de Neruda en el Aleph. Hay un cuento muy conocido, el Aleph, que aparece un poeta que es muy malo, que es Carlos Argentino Danieri. Y entonces Harold Bloom, el que escribió el Canon Occidental, identifica a Carlos Argentino Danieri, el poeta este que es tan malo, que es un rival, en Borges lo presenta como un rival suyo. A este poeta en el cuento le dan el premio nacional y a él no. Y entonces él dice, una vez más triunfaron la incomprensión y la envidia. Bueno, pues Harold Bloom identifica a Carlos Edmundo Danieri con Neruda, es decir, dice que es una parodia de Neruda. Bueno, pues sí sería una parodia de esa grandilocuencia. El Carlos Argentino Danieri lo que está haciendo es un poema también, un poema cosmogónico en el que quiere que quepa toda Argentina. Bueno. Sí.
¿Alguna pregunta más? Iñaki, muchas gracias. Lección magistral magnífica. Te voy a hacer 2 preguntas. Una, ¿tienes algo que ver con el gran Federico Ezquerra, el gran ciclista? No, no tengo nada que ver, pero mi padre le conocía y luego además la tienda de bicicletas estaba cerca de casa. Quiero decir que la frecuentaba. Era amigo nuestro de la familia, un tío mío que corría con él. Sí. Bueno, y la otra es, ¿qué hay en este mundo para que se fomenten cada día más guerras? La ideológica, ¿Más? más guerras, ideológica, económica y de género. ¿Qué hay en nuestro pensamiento, en nuestro interior, para que parece que estamos más educados y yo lo estoy viendo al revés? Cada día las tenemos hoy más profundas y que nos atacan más a todos. Mi felicitación y muchas gracias, Iñaki. Nada, pues muchas gracias. Yo, claro, la realidad, me acuerdo que hace años leí un libro de Luis Racionero que se preguntaba cómo es posible que se diera el milagro del Renacimiento, que en una misma época y en un mismo siglo, en un paréntesis temporal muy breve, pudieran coincidir tantos genios, sabios y artistas en Florencia, ¿no? Entonces, si había alguna conspiración astronómica, es decir, que propició eso. Yo a veces, recordando esa reflexión que hacía Racionero, me he preguntado si puede ocurrir al revés. Es decir, que si hay una conjunción ahora astronómica, que lo que está produciendo es idiotas. Entonces, hombre, a mí no me gusta mucho hablar de idiotas, porque es decir, que lo he visto estas cosas que además se repiten mucho. No, en este país ya no cabe un tonto más. Bueno, es decir, que realmente es difícil, hay que reprimirse, porque realmente uno oye cosas muy disparatadas durante el día. Pero efectivamente a veces he pensado, ¿habrá alguna razón astronómica? Es decir, porque realmente es verdad que es un fenómeno que se ha concentrado de tal manera, y sobre todo en la clase política, que sí da que pensar. En fin. Pero vamos, frente a eso ya digo que tenemos la serenidad de la poesía, tenemos el huir del mundanal ruido en determinados momentos, tampoco mucho. Está bien no alejarse de la realidad, saber en qué entorno está uno y también, bueno, no está mal, pero sí realmente es un antídoto, ¿no? Hay algún soneto mío que está en el que asoma por ahí Bach. Para mí Bach me parece una referencia porque Ciudadán tiene una frase que dice que Bach es el único fenómeno que le hace pensar que el universo tiene algún orden y un sentido, ¿no? Entonces, en momentos en los que tienes la sensación de que nada tiene sentido ni orden, en ese momento, aparte de los sonetos, que son siempre recomendables, pero también yo recomiendo la música de Bach. Sí. Pues muchísimas gracias a Iñaki Ezquerra, muchas gracias Javier y muchísimas gracias a todos ustedes por la presencia esta tarde aquí en el Aula de Cultura del Diario Montañés en el Ateneo de Santander. Y creo que hay que despedir a Iñaki con un fuerte aplauso. Gracias.